¿Y si todo lo que vemos, tocamos, sentimos y experimentamos no es real? Imagina por un momento que nuestra realidad, todo lo que nos rodea, no es más que una simulación creada por una inteligencia superior o por una civilización mucho más avanzada que la nuestra. La idea de que estamos viviendo en una simulación ha pasado de ser una simple teoría filosófica a un debate científico serio. La pregunta no es solo una cuestión de ciencia ficción, sino que está siendo tomada en cuenta por científicos y pensadores influyentes que están buscando la respuesta a una inquietante posibilidad. ¿Y si el mundo tal como lo conocemos no es real? La teoría de la simulación ha estado presente en el imaginario colectivo durante décadas, pero fue el filósofo Nick Bostrom quien ha popularizado este fenómeno con su famoso argumento de la simulación. En el año 2003, Bostrom propuso que es probable que estemos viviendo en una simulación por 3 razones fundamentales. La primera es que las civilizaciones tecnológicamente avanzadas tendrán una gran capacidad de computación y podrán crear simulaciones lo suficientemente sofisticadas como para que las entidades dentro de ellas no puedan distinguir su realidad de la real. La segunda es que si estas civilizaciones existen, podrían estar motivadas para crear simulaciones de sus antepasados, tal vez como una forma de investigación o entretenimiento. Y la tercera, que si las civilizaciones superan un determinado nivel de desarrollo, podrían optar por no crear simulaciones, lo que reduciría las probabilidades de que vivamos en una. Este argumento se ha convertido en uno de los más debatidos en el ámbito académico y científico, pero más allá de la teoría de Bostrom, otros pensadores y científicos han ampliado el debate y lo han llevado a un terreno aún más intrigante. Es importante preguntarnos, ¿cuáles son las implicaciones de vivir en una simulación? El físico teórico Max Tegmark, por ejemplo, ha propuesto que si la simulación es real, no hay ninguna razón para pensar que las leyes físicas que conocemos deben ser las mismas en la realidad fuera de la simulación. Según Tegmark, todo lo que experimentamos en nuestro universo puede ser el resultado de algoritmos extremadamente avanzados que programan nuestras experiencias sin que nosotros tengamos la capacidad de percibirlo. De acuerdo con esta visión, incluso lo que consideramos leyes inquebrantables de la física podrían ser manipulables dentro de una simulación. Lo que nos lleva a una inquietante conclusión: nada está realmente fuera de nuestro control. Pero, ¿cómo llegamos a la conclusión de que podríamos estar viviendo en una simulación? ¿Qué pistas tenemos en nuestro mundo real que podrían sugerir que nuestra percepción de la realidad es en realidad un programa ejecutado en un sistema mucho más complejo? Para entender esto, necesitamos adentrarnos en algunos de los descubrimientos más recientes en el campo de la física y la computación. Uno de los hallazgos más interesantes proviene de la física cuántica. Durante años, los científicos han observado fenómenos extraños en el comportamiento
de las partículas subatómicas que desafían nuestra comprensión de la realidad. Uno de estos fenómenos es lo que se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que no podemos conocer con precisión la posición y la velocidad de una partícula al mismo tiempo. Este principio ha desconcertado a los científicos durante mucho tiempo, ya que parece contradecir nuestra intuición de cómo deberíamos comportarnos en el mundo. Sin embargo, algunos teóricos sugieren que esto podría ser una prueba de que estamos viviendo en una simulación. Si todo lo que experimentamos está siendo procesado por una computadora, entonces la incertidumbre podría ser simplemente una limitación de esa simulación, similar a los gráficos de baja resolución en los videojuegos. Otro descubrimiento reciente que ha alimentado la teoría de la simulación es la llamada gravedad cuántica. A medida que los científicos intentan unir la teoría cuántica con la relatividad general, han comenzado a descubrir que las leyes fundamentales de la física podrían estar entrelazadas de una manera que solo podría explicarse mediante una simulación extremadamente avanzada. Algunos investigadores incluso han sugerido que el espacio-tiempo que percibimos como continuo podría ser en realidad un latiz o una red de datos similar a los píxeles en una imagen digital. Si este fuera el caso, estaríamos viviendo en una suerte de videojuego cósmico, donde las leyes que rigen la naturaleza son solo representaciones computacionales de una realidad mucho más grande. Las implicaciones de esta teoría son profundas, no solo desde un punto de vista científico, sino también filosófico. Si descubrimos que estamos viviendo en una simulación, ¿qué significa para nuestra identidad, nuestra moralidad y nuestra percepción del libre albedrío? Si todo lo que pensamos que es real está siendo generado por un sistema computacional, ¿tenemos realmente control sobre nuestras acciones y decisiones? Y si no tenemos control, ¿somos simplemente marionetas de una civilización avanzada o incluso de una IA que nos observa desde un lugar fuera de nuestra percepción? En los últimos años, figuras como Elon Musk han apoyado públicamente la teoría de la simulación. Musk ha argumentado que dado el vertiginoso avance de la tecnología en el campo de los videojuegos y la inteligencia artificial, no sería sorprendente que en algún momento futuro los humanos creen simulaciones tan realistas que los habitantes dentro de ellas no puedan diferenciar su mundo de la realidad. Según Musk, hay una probabilidad muy alta de que estemos viviendo en una simulación, dado que las probabilidades de que estemos en la etapa inicial de desarrollo de una civilización avanzada son muy pequeñas. Además, los científicos y filósofos también han tenido un creciente interés
en la teoría de la simulación dentro de la comunidad de la inteligencia artificial y la computación. Algunos ingenieros de software han comenzado a experimentar con simulaciones de realidades virtuales y mundos digitales que parecen cada vez más reales. A medida que las máquinas aprenden y crean, surge la pregunta: ¿qué pasa si esas máquinas desarrollan la capacidad de crear simulaciones tan avanzadas que ni siquiera los seres humanos pueden detectarlas? Este tipo de tecnologías está muy cerca de convertirse en una realidad. Las simulaciones de mundos virtuales, como los de la realidad aumentada y la inteligencia artificial avanzada, están en constante mejora, y el progreso hacia mundos completamente inmersivos es imparable. La evolución de la tecnología podría hacer que las simulaciones sean cada vez más complejas, a tal punto que podamos vivir en un mundo que solo existe en los confines de una máquina. Si realmente estamos viviendo en una simulación, la pregunta que nos queda es: ¿quién está a cargo de esta simulación? ¿Por qué hemos sido creados y cuál es el propósito de nuestra existencia dentro de ella? Algunas teorías sugieren que nuestra simulación es una especie de experimento diseñada para estudiar cómo se comportan los seres humanos en diferentes circunstancias, o tal vez para entender cómo tomar decisiones en un entorno controlado. Otras teorías más oscuras apuntan a la idea de que estamos atrapados en una simulación de la que no podemos escapar, controladas por fuerzas más allá de nuestra comprensión. Lo que es cierto es que aunque la teoría de la simulación sigue siendo un enigma sin resolver, no se puede negar que los avances tecnológicos en computación e inteligencia artificial están llevando la ciencia hacia territorios que antes solo exploraban en películas de ciencia ficción. A medida que nuestra capacidad para crear mundos virtuales más complejos y realistas crece, la línea entre lo real y lo simulado se hace cada vez más difusa. Así que la próxima vez que mires al cielo o reflexiones sobre tu vida, pregúntate: ¿estamos viviendo en una simulación? Y si lo estamos, ¿quiénes son los verdaderos actores detrás de nuestra existencia? La respuesta podría ser mucho más extraña e interesante de lo que jamás imaginamos. Y así concluimos este misterio que por ahora sigue sin resolverse. Si te ha hecho pensar en la realidad en la que vivimos, no olvides dejar tu opinión en los comentarios. Si tienes teorías propias o preguntas sobre el tema, este es el momento de compartirlas con todos. Recuerda suscribirte, activa la campanita para no perderte más vídeos y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo para todos.